a quien a su coeficiente n, como la velocidad de c proporciona a su coeficiente, y esa constante, ¿cómo se llama, campeón? Esa constante es la famosa velocidad de toda la reacción. Entonces, fíjate, esto que está acá me sirve para que podamos calcular la velocidad de cada una de las sustancias en determinada reacción. A nosotros nos van a decir normalmente, ¿sabes qué, jóvenes? La ley de velocidad. Sí, la ley de velocidad. ¿Qué es esto? Te comento lo siguiente, mira. Velocidad de reacción. Ya. Velocidad de reacción. La velocidad de cualquier reacción siempre, ¿cómo se va a calcular? De la siguiente manera. Es una constante K por la concentración de ¿quién? De los reactantes. Reactantes, campeón, elevado a la ¿quién? A su respectivo orden. Así, ¿ah? ¿Estamos? Es decir, escucha, para serte honesto, jóvenes, esta letra K que me indica es la constante de velocidad. Y el valor de la constante de velocidad es un dato experimental. Es un dato que va a depender de la temperatura. Hola, hola, ¿qué tal? Observa acá. Este que es, la letra que es la constante, ¿es la constante de qué, campeón? Esta es la constante de velocidad. ¿Esa constante de quién depende? Acá, ¿depende de qué, campeón? Depende de la temperatura, ¿sí? Depende de la temperatura, así es. Va a depender de quién, campeón, de la temperatura. Solamente depende de la temperatura. Y el orden, campeón, el orden de la reacción es un dato netamente experimental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, insisto, la velocidad va a depender de los reactantes. Simplemente quién de los reactantes, muy importante. Campeón, aquí mira. De acuerdo voy a poner acá un momentito. De acuerdo a su cantidad de etapas, de acuerdo a su cantidad de etapas, campeón, una reacción puede ser así. Reacción sencilla o reacción compleja. Campeón, una pregunta. ¿Qué es una reacción sencilla? ¿Esa quiere que ocurre en cuántas etapas? ¿Dos o una sola etapa? Dime, ¿ah? Reacción sencilla ocurre en una sola etapa. Una reacción sencilla, campeón, así. Ocurre así. Ocurre o se da qué cosa? En una sola etapa. Sin embargo, una reacción compleja, ¿qué se da, campeón? En dos o más etapas, así, ¿no? Una reacción compleja se da ¿en qué, campeón? En dos a más que. En dos a más etapas. Repito,
Reacción sencilla, una sola etapa. Reacción compleja, que dime campeón, en 2 o más etapas. Muy importante, ¿sí? 2 o más etapas. Muy bien, muy bien, muy bien. Por otro lado, campeón, tenemos acá lo siguiente. Mira, en una reacción sencilla, déjame decirte lo siguiente. Señores, acá, el orden es exactamente igual a ¿quién? Al coeficiente, campeón, estequiométrico. Así. El orden es exactamente igual a ¿quién? Al coeficiente estequiométrico. Ese es el orden. ¿Sí? Es una reacción sencilla. Sin embargo, en una reacción compleja, campeón, estamos claros, el orden de la reacción es diferente a quién, al coeficiente. Como ya te puedes dar cuenta, una cosa es hablar del coeficiente y otra cosa es hablar del orden. El coeficiente se obtiene tan solamente balanceando la ecuación química, pero el orden es un dato experimental realmente, es un dato experimental. Tú no te preocupes porque normalmente el orden te lo van a dar, te van a dar el dato. Mira, o sea, por acá. Entonces, campeón, por el momento, a ver, déjame decirte acá lo siguiente. Una reacción, de acuerdo a la cantidad de etapas, puede ser sencilla o compleja. ¿Qué es sencilla? Aquella que se da en una sola etapa. ¿Y qué es compleja? Aquella que se da en qué, dime campeón, en 2 a más etapas, ¿sí? De acuerdo, 2 a más etapas, muy importante. Muy bien, hasta ahí espero que esté quedando totalmente clarísimo la información. Veamos por otro lado lo siguiente, escúchame bien, ¿ah? Por otro lado, vamos acá lo siguiente. Ya tenemos eso, excelente. Campeón, cuando nosotros hablaremos de equilibrio químico, observa acá, escucha. A ver, así mejor. Equilibrio químico. Cuando hablamos de equilibrio químico, estamos hablando de un sistema dinámico. Un sistema dinámico, equilibrio químico. Muy bien. Ya cambió. Equilibrio químico. Por otro lado, ten en cuenta lo siguiente. En el equilibrio químico, ¿qué se cumple, campeón? ¿Qué se cumple? Se cumple la siguiente condición, en que la velocidad de la reacción directa es igual a ¿quién? Háblame, campeón, háblame. A la velocidad de ¿qué? De la reacción inversa. Eso, ¿no? La velocidad de la reacción directa e inversa, como son iguales. Eso es lo que se cumple en el equilibrio químico. Que la velocidad de la reacción directa e inversa, como son iguales. Eso es lo que se cumple. ¿Sí? Iguales. Escucha. Por otro lado, campeón, por otro lado. Mira, campeón. Cuando hablamos de una reacción de equilibrio, estamos hablando, Tigres, de una reacción lenta. Cuando hablamos de una reacción lenta, ahora quiero que participes. ¿De qué estamos hablando? De aquellas sustancias que se disocian total o parcialmente. Te escucho, háblame por favor. A ver. Parcialmente. Parcialmente. Profesor, ¿y qué tanto se van a disociar? ¿Qué tanto va a reaccionar? Ah, eso te lo indica alguien. ¿Sabes cómo se llama ese alguien? La famosa constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio, ¿para qué me sirve? La constante de equilibrio, ¿para qué me sirve la constante de equilibrio? ¿Ah? La constante de equilibrio, ¿para qué me sirve? La constante de equilibrio me sirve ¿para qué? Para saber cuánto es que va a reaccionar. Escúchame bien. Digo acá lo siguiente. Mira, entonces hablemos acá de la famosa constante de equilibrio. La constante de equilibrio o sea, que K e Q así. Esa constante de equilibrio, campeón, K o Q,
¿Cómo se calcula siempre? ¿Cómo se calcula? Escuchen. Esa constante equilibrio se va a calcular de la siguiente manera, haciendo una división de quién sobre quién. Producto sobre qué, reactante. Siempre la constante se va a calcular dividiendo quién, campeón. Los productos, así, productos, ¿sobre qué tienes? Los reactantes. Profesor, ¿pero qué es lo que voy a dividir? Ah, eso va a depender de lo que tú quieras, la verdad. Pero ojo, esos productos elevados a la quién? A su coeficiente, ¿verdad, jóvenes? Como reactantes elevado a la quién? A su coeficiente. Ese es muy importante. Entonces repito acá. Cuando hablamos nosotros de la constante, el valor de la constante, insisto, es un valor que solamente va a depender de qué, nada más de la temperatura. Repito, el valor de la constante solamente va a depender de qué, de la temperatura, solamente de la temperatura, por si acaso. Ahora, campeón, ¿para qué me sirve ese valor de la constante? Ese valor de la constante te dice, señor, cuánto es que va a reaccionar, porque recuerda que nuestro marco teórico aquí, ¿cuál va a ser? Por ser una reacción lenta, se va a disociar una parte, pero como nosotros queremos saber cuánto es esa parte que se va a disociar, eso ¿quién te lo va a indicar? La constante de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Esa constante, nosotros normalmente vamos a hablar aquí, a ver, campeón, ayúdame, hay dos K, el Kp, ¿y qué más? Háblame, y el KC, ayúdame, ¿qué es Kp? ¿Constante en función a qué? Dime, campeón, tú puedes. ¿Constante en función a qué? Dime. De la presión. Muy bien. ¿Y qué es KC? Dime. ¿Constante en función de qué? De la concentración. Muy bien. Hasta ahí creo que todo claro, ¿verdad, jóvenes? Y simplemente acá, para entregarte una relación de constantes y poquito a poquito ver algunas aplicaciones, en verdad. Lo siguiente, ¿ah? Recordemos la famosa relación entre Kp y Kc. El valor de Kp, ¿a qué es igual? Kc RT a la delta de N. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, campeón, obviamente este delta de N, ¿qué vendría a ser? Ese delta de N es ¿qué cosa? Las moles de qué? Moles de los productos menos ¿qué? Moles de qué? De los reactantes. Obviamente a ti lo que te interesa son sustancias en fase gaseosa. Repito, a ti lo que te importa que son sustancias en fase gaseosa, solamente en fase gaseosa, por si acaso. ¿Sí, jóvenes? Cuando tú hagas el cálculo, solamente que nos importa sustancias en fase gaseosa, nada más en fase gaseosa y fase gaseosa. Y aquí, así algo rapidísimo acá, jóvenes. Mira acá. Resultados, acá pongo del famoso principio de Le Chatelier.
campeón, mira bien. Y con esto vamos empezando las preguntitas, escucha. Cuando nosotros tenemos un sistema en equilibrio, se entiende que es su estado más estable que existe, ¿cierto? De una reacción. Bacán. Sin embargo, ese equilibrio puede ser perturbado, puede ser modificado. ¿Me dejo entender o no? Cuando ese equilibrio es modificado, es perturbado, el equilibrio del sistema se va a reequilibrar. Me explico mejor. Mira, este ejemplo que te voy a poner nunca me ha fallado. Quizás muchos de ustedes lo conocen, pero permíteme explicártelo. Imagínate que yo tengo un resorte aquí, en mi pizarra. Un resorte, ¿sí? Yo lo estiro hacia afuera, así. Si yo estiro ese resorte, yo, que soy el agente externo, estoy sacando de su estado de equilibrio a ese resorte. Me encanta, yo lo estoy sacando, yo estoy afectando, yo estoy generando una acción. Pero sin embargo no me la voy a llevar fácil. Cuando yo jale con una fuerza de resorte hacia afuera, yo voy a sentir dolor aquí en mi bíceps, aquí en mi tríceps, voy a sentir dolor. ¿Por qué voy a sentir dolor? Dime, ¿por qué? Te escucho. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué debería sentir dolor? ¿Por qué, campeón? ¿La presión? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por la presión que ejerce? Claro, o sea, yo voy a sentir dolor, ¿por qué? Porque yo voy a generar una acción, pero el resorte me va a dar la contra. El resorte va a reaccionar. ¿Por qué va a reaccionar? Porque el resorte quiere mantenerse, ¿no?, en su estado de equilibrio, ¿sí o no? Quiere mantenerse en su estado de equilibrio. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, profesor, claro, o sea, y eso es un hecho natural, no lo podemos negar. Es decir, lo mismo ocurre en el equilibrio. Tú tienes un sistema en equilibrio, lo que tú quieras, en equilibrio, black, listo. Nosotros podemos perturbar ese equilibrio, ya sea por un cambio de presión, volumen, temperatura, concentración, lo que tú quieras. Le Chatelier dice, señores, el sistema va a permanecer, va a querer, va a desear estar en su estado de equilibrio. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Darle la contra a la acción. ¿Me dejo entender o no? Y la pregunta, ¿y cómo es que tiene que reaccionar? Aquí te muestro los resultados. Resultado del principio de Le Chatelier. Pero ¿cuál es la esencia del principio de Le Chatelier? Que ante cualquier perturbación del sistema, cualquier perturbación, el sistema se reequilibrará. ¿Y cómo es que se va a reequilibrar? Contrarrestando la acción. Así de simple. ¿Y cuáles son los resultados? Esto. Digo así, escúchame bien. Cuando nosotros aumentemos la temperatura, algo saldrá. Cuando aumentemos la presión, algo saldrá. Si aumentamos la temperatura, ¿cuál será el sentido final? Háblame. Donde hay déficit, así, déficit, así, déficit. Si aumentamos la temperatura, el sentido final será donde hay déficit de ¿qué? A ver, campeón, dime, ¿qué es Q? ¿Qué es Q? De calor. Y si aumento la presión, ¿cuál es mi sentido final? Dime, ¿donde hay déficit de qué? De moles, escúchame, moles ¿qué? Gaseosos. Moles gaseosos. ¿Estamos de acuerdo? De una vez, no te preocupes, los problemas los va a hacer bien directo, bien práctico, de tal manera que quiero que aprendas de una vez por todas, pero tengo un pequeño resumen porque soy consciente que esto ya estamos acercando a los temas finales prácticamente de inorgánica, no los temas más recurrentes. Por eso tengo un resumen acá para que lo tengas clarísimo para tu ingreso a la universidad. Mira, hazme caso en eso. Si aumenta la temperatura y presión ya está definida. Solamente un detalle importante, que tú aumentes la presión. ¿Qué significa, campeón? ¿Qué significa? Aumento de presión equivale a decir qué cosa. Háblame. ¿Qué equivale a decir? Dime, campeón, háblame. ¿Qué equivale a decir? Disminución de qué? De volumen. ¿Sí? Aumento de presión, ¿qué significa decir? Disminución de qué? De volumen. Acuérdate siempre eso. Acuérdate siempre eso. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces acá, profesor, ¿y qué pasaría si, si tú varías la concentración, ¿sí? Así, aplica, sino aplica, así, aplica la técnica de la balanza.
técnica Englano. ¿Sí? Si tú varías la concentración, aplica ¿qué cosa? La técnica de ¿qué? De la balanza. Importante. ¿Sabes qué, jóvenes? Para no hacerlo tan teórico, vamos a hacer un poquito práctico. ¿Qué te parece? Vamos a hacer unas preguntitas acá, por favor. Un momentito. Cualquier duda, simplemente consulta con toda la confianza del mundo, ya sabes. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, campeón, vamos a cámara. Veamos la pregunta número 1, rápidamente. Aquí hice la pregunta 1, vamos a ver acá. En la pregunta 1 dice así. Campeón, tienes así, mira, tienes 2 veces NO en fase gaseosa. Reacciona con quién te dice. 2 veces hidrógeno en fase gaseosa, campeón. Flechita, ¿qué te da? Nitrógeno en fase gaseosa. ¿Más quién? 2 veces agua en fase gaseosa. ¿Sí? Dice, el óxido nítrico es un gas incoloro y poco soluble en el agua. Esta reacciona con hidrógeno formando nitrógeno molecular tal. Ya están esto. Listo, acá dice. Si a 1280 grados Celsius su constante de velocidad. Profesor, me están dando el valor de la constante. Dato. La constante, ¿cuánto vale, campeón? Según el dato, ¿cuánto vale acá? Vale 250, ¿verdad, jóvenes? Tal esta. Además, ojo, otro dato más importante. ¿Cuál es la ley de velocidad? ¿Cuál es la ley de velocidad? ¿Cuál es el dato que te dan sobre la ley de velocidad? El dato de la ley es la siguiente, ¿eh? La velocidad es igual a una constante K por la concentración de los reactantes. En este caso, según el dato del problema, ¿qué es igual a la ley? Dime, campeón. ¿Concentración de quién? Dime. Del NO elevado al cuadrado por la concentración de quién? Dime, campeón. De hidrógeno. Campeón, una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. Antes que siga, escucha. A ti te están dando la ley de velocidad. Eso nadie va a negar. Te están dando la ley de velocidad, ¿cierto? Campeón, pero una pregunta acá. Dime tú, mira. ¿Cuál es el orden respecto al NO? 2, ¿cierto? ¿Y cuál es el orden respecto al H2? Dime, ¿cuánto es? Te escucho. ¿Cuánto es? Háblame. ¿Cuánto es? Dime. ¿Cuánto es? Dime. 1, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Mi pregunta es, de manera total, global, ¿el orden coincide con los coeficientes o no coincide? Te escucho, por favor. Vamos, háblame. ¿Sí o no? A ver, no me entendiste acá. Repito. Este es el dato que a ti te dan. ¿Estamos? Este es el dato que a ti te dan. ¿Estás de acuerdo ya? Ya, yo te pregunto, ¿cuál es el orden de la reacción? Háblame. Sube el exponente, por favor. ¿Cuánto es? 2 más 1, ¿cuánto es? Háblame. ¿Cuánto es? Dime. 3. Entonces, el orden de la reacción... Entonces, el orden de la reacción es igual a cuánto es igual a 3, simplemente. ¿Pero jóvenes?
Y como tú te puedes dar cuenta, este orden no coincide con los coeficientes. Mira, acá los coeficientes cuando suma 4, no coincide. Y como no coincide, por lo tanto se trata, dime campeón, ¿de qué tipo de reducción se trata? ¿De una reducción qué cosa? ¿Sencilla o compleja? Háblame, te escucho. Dime, ¿qué tipo de reacción? ¿Sencilla o compleja? Vamos, dime campeón, háblame. ¿Reacción qué cosa? Dime, compleja, ¿verdad? Una reacción compleja, por cierto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, repito acá. Se trata de una reacción compleja. Primera, aquí es la primera. La reacción propuesta es sencilla o elemental, verdadero o falso. Háblame, te escucho. Habla, verdadero o falso, dime qué sería campeón. Sería falso. Es una reacción compleja. Siguiente paréntesis, ¿qué dice ahí? Muy bien. ¿El orden global de la reacción es 3? Claro que sí. ¿Cuál es? Acá está, pues mira. ¿Cuánto vale aquel orden respecto al NO? 2. ¿Cuánto vale el orden respecto al hidrógeno? 1. ¿Cuál es el orden total? 3. Verga. Y siguiente paréntesis. ¿Qué dice acá? Haz bien eso, campeón. Profesor acá. La velocidad de la reacción es igual a que aquí está, ¿no? Una constante K por la concentración de NO al cuadrado por H2. ¿Cuánto vale la constante K, campeón? 250. ¿Cuánto es la concentración del NO? ¿Cuánto vale? 0,012, que sería así, ¿no? 12 por 10 a la menos 3 elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. ¿Cuánto es la concentración del hidrógeno? Dime acá. ¿Cuánto vale acá? Te dan como dato. Ahí estás. 6 por cuánto? Por 10 a la menos 3. Listo. Operando todo esto, campeón, aquí. Operando todo esto, ya lo hice. La velocidad de la reacción te va a salir así, ¿no? 2,16 por 10 a la menos 5. Eso sería falso. Operando todo eso. Y ahí sería operación, por ejemplo. Entonces, ahí tienes la pregunta número 1. Veamos rápidamente por acá. Rapidísimo. Poco equilibrio. La pregunta 2, vamos, por acá. Escucha. Antes que borrar el pizarro, ponemos una foto, ¿sí? Un momentito. Bien, campeón. Por este lado.
Bien, campeón. Veamos la pregunta 2 rápidamente. La pregunta 2, escucha, dice así, ¿ah? La pregunta 2 dice así. El hidrógeno carbamato de sodio se descompone a temperatura alta y una de las fuentes del CO2. Bien, te dan la siguiente ecuación. Ay. Ya va acá. Perdón. Acá, mira. Observa. Te dan la siguiente ecuación, campeón. Tienes 2 veces sodio HCO3, que es un sólido, equilibrio, sodio 2, CO3, que es un sólido, agua en fase gaseosa, CO2 en fase gaseosa. Mira, observa acá. Campeón, mira. En primer lugar te dan la ecuación totalmente balanceada. Ahí está la ecuación balanceada. La unidad. Dice, ¿cuál es la presión parcial del CO2? Te dice acá. Cuando este equilibrio alcanza... Bien. Mira, campeón, dice así. Te dan la siguiente ecuación. Listo, escucha, dice acá. Te están dando como dato que Kp, escucha, pero ¿qué me están dando? El valor de Kp, mira, el valor de Kp, campeón, ¿cuánto es? Vale 0, ¿cuánto? Dime, 0, ¿cuánto? Dime, 231. Profe, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál es la presión parcial del CO2? Me están preguntando, campeón, ¿qué cosa? La presión parcial de quién? CO2. Eso me están preguntando. Presión parcial del CO2. Eso me están preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si te están preguntando la presión parcial del CO2, fíjate, usa tu lógica. Tú descompones esta sustancia que es un sólido. Cuando se va a descomponer, ¿qué es lo que va a formar, campeón? Va a formar él y va a formar él. ¿Cierto? Van a formar esos tres. Pero, campeón, una consulta. Según los coeficientes, profesor, cuando forme uno de él, ¿cuántas moles de agua lo habrá hecho? Un mol. ¿Cuántas moles de CO2? También un mol. En pocas palabras, Tigres, fíjate acá, la cantidad de moles que va a formar de estos, ¿cómo son? Iguales. Pero una consulta más, pero quiero que hables acá. Según la ley de John Dalton, ¿la presión es proporcional a quién? ¿Al volumen o a las moles? Te escucho. Dime, campeón. La presión es proporcional a quién, al volumen o las moles. Háblame, ¿a quién? A las moles. A las moles. O sea, si tengo más presión es porque tiene más moles. Entonces, razona. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, solamente ¿qué es lo que nos interesa, campeón? Nos importa sustancias en fase gaseosa o vapor, nada más. Sustancias en fase gaseosa o vapor. Lo hago rapidísimo. Campeón, profesor, se disoció cierta cantidad, formó cierta cantidad, ¿sí o no? Yo no sé cuánto formó acá, le pongo formó una cierta cantidad moles N. ¿Qué te parece? N. Pero como aquí es 1, 1, ¿cuántas moles formó acá también? N, ¿sí o no? ¿Verdad, jóvenes? Y al fin y al cabo, cuando tú calcules el valor de Kp o Kc, solamente, ¿qué es lo que te importa? Sustancias en fase gaseosa, nada más gaseosa. O sea, a mí no me interesa no me interesa solamente estos gases, nada más. Pero, campeón, como la cantidad de moles es proporcional a la presión, entonces, si las moles son iguales, las presiones, ¿cómo se dan? ¿Diferentes o iguales? Te escucho. Vamos, dime, ¿cómo se dan las presiones? ¿Diferentes? No.
Iguales, iguales. Claro, o sea, profesor, al grano. O sea, si acá tengo una presión P ya, se terminó todo. Listo, joven, ya está. No tengo nada más que hacer. Entonces, por lo tanto, el valor de Kp aquí es igual. Productos entre reactantes. Productos entre reactantes. ¿Quiénes son productos? Estos. Pero dime, a ver, ¿se considera él sí o no? Háblame. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque es un sólido. Solamente me importa gases. ¿Qué sería? ¿Presión de quién? Del agua, elevado a su coeficiente 1. ¿Por quién? ¿Presión de quién, dime, campeón? CO2 a la ¿cuánto? A la 1. Sobre reactante. ¿Me importa el sólido o no? Háblame. No importa. Solamente me importan los gases o vapores, nada más. Ya salió. ¿Cuánto vale Kp? 0, ¿qué? 231. ¿Cuánto vale? ¿No son iguales? P al cuadrado. Y de ahí salió. Presión del CO2, que te están viendo cuánto sería, que es lo mismo. Ya lo hice, cambió ese resultado. El resultado al menos sale ¿cuánto? 0,48. Muy directa la pregunta, ¿sí? Ya tienes la pregunta número 2. Vamos a la pregunta 3, rapidísimo, campeón. Te dan la siguiente ecuación. Carbono sólido más ¿quién? CO2 gaseoso, equilibrio, 2 veces CO gaseoso. Se tiene que valer la unidad. Ya está. Escucha, dice así. A 1000 grados Celsius y una presión total de 20 atmósferas, el CO2 constituye el 12,5% en moles, campeón. Profesor, me están diciendo a mí que en el equilibrio, así de frente, en el equilibrio, ¿no? Me está diciendo que en el equilibrio, dice acá, ¿no? Tengo la presión total, ¿cuánto vale? 20 atmósferas. Está, listo. Dice que, campeón, el CO2 constituye ¿cuánto? El 12,5%. Joven, creo que ya salió. Profesor, mira, campeón, te dan como dato que en el equilibrio, estamos, este señor, ¿qué presión constituye? El 12,5% de la presión total. ¿Sí o no, jóvenes? Campeón, una pregunta, ¿este sólido ejerce presión o no? Háblame. ¿Sí o no? No. Solamente que es lo que nos importa, en fase gas o vapor, nada más, campeón. Entonces, él no se considera nada. Entonces, aquí, ¿cuánto vendría a ser acá? El 12,5%. ¿Sería cuánto? 12,5%, sería 87,5%. Entonces, de frente, campeón. ¿Cuánto vale el 12,5% de 20 atmósferas? ¿Cuánto es? Háblame. ¿2,5? 2,5. O sea, en poca traducción, el CO2, ¿qué presión tiene, campeón? 2,5. Y la presión que tiene él, ¿cuánto sería? Háblame. Si todo vale 20, ¿cuánto vale acá? 17,5 atmósferas. ¿Cierto o no? ¿Se te dio, pues, campeón? Profesor, ¿cuál sería la presión del CO2? 2,5 atmósferas. ¿Cuál sería la presión del CO? 17,5. Ahí están las presiones. Se terminó. Entonces, jóvenes, de frente, ¿qué te están preguntando? Kp.
Toda constante, ¿cómo es? Producto sobre los reactantes. Dime, ¿quién es el producto? Te escucho. ¿Quién es el producto? CO. ¿Quién es el reactante? ¿Todo o solamente el CO2? Háblame, háblame. ¿A quién se considera acá? ¿Quién se considera el sólido o solamente los gases? Dime, ¿quién? Los Solamente gases. los dos. Entonces, ¿qué sería acá? Sería la presión de quién, campeón? Del CO elevado al cuadrado sobre qué? La presión del CO2. ¿Cuánta presión del CO? 17,5 elevado al sobre quién, dime, 2,5. Entonces, operando todo eso, ¿cuánto vale acá? 122,5. Espera. Ahí están las preguntas, están bonitas, directas, así que debe estar bien concentradito nada más. Debe estar bien concentradito aquí, campeón. Veamos la pregunta 4. Principio, son buenas preguntas, campeón. Quiero que por favor, si es posible, tomen una captura ahora mismo, porque lo vas a necesitar, te voy a preguntar esto. Esto. Principio de Le Chatelier. Esto. Yo sé, tomen una captura. Si aumento la temperatura, ¿cuál será mi sentido final? Donde hay déficit de calor. Si aumento la presión, que es lo mismo, que disminución de volumen, es lo mismo. ¿Cuál sería el sentido final? Donde hay déficit de ¿qué? De moles gaseosos. Y si hablas de la concentración, aplica la técnica de la balanza. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos acá. Fíjate la pregunta 4. Ahí tienes. Acuérdate, la temperatura. Sí, la temperatura, campeón, está relacionado con quién. Acuérdate, ¿ah? La temperatura, donde hay déficit de calor, y en la presión, déficit de moles gaseosos. O sea, esto es el sentido final. ¿Cómo tiene que reaccionar para que ya pueda estar en equilibrio? Borro, hay que ver la 4 y 5. ¿Puede ser? La 4 y 5, de una vez por todas. Dice así. Tienes NH4HS sólido así, gaseoso por acá, más H2S gaseoso también, ¿no? Profe, delta de H negativo. Que delta de H sea negativo, ¿qué quiere decir? Que es exotérmico, está liberando calor. Y cuando libera calor, aquí le pongo más Q. Ya está, más Q, libera calor. Dice, indique si es verdadero o falso. Muy bien, indique si es verdadero o falso. Dice ahí. Al disminuir la presión, profe, acá dice, sí, disminuyo la presión, a menor presión. Si al disminuir la presión, el sistema se... Ya, campeón, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? Que si yo aumento la presión, ¿cuál será mi sentido final? Donde hay déficit de moles gaseosos. ¿Cuántas moles en fase gaseosa ves en los... A ver acá. Aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1. ¿Cuántas moles en fase gaseosa hay en los productos? 2. En los reactantes, 0. ¿Dónde hay déficit?
los reactantes. O sea, si yo aumentaba la presión, ¿hacia dónde se iba? Hacia la izquierda. Pero como disminuyo, ¿hacia dónde va? Háblame. Hacia la derecha. Se terminó. Nada más. ¿Eso qué significa? Significa que esta acción está provocando que se forme más de quién, más de esto. Y que esto se consuma. Repito, que vaya hacia la derecha, ¿qué significa? Se va a formar más amoníaco, más de él, mientras que esto se va a consumir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa. Entonces decimos así. Dice, al disminuir la presión, ¿el sistema se desplaza hacia la derecha, sí o no? ¿Verdad, verdadero? Dice, al retirar parcialmente amoníaco, a ver, si disminuyo amoníaco, ¿sí? Disminuyo amoníaco. Profesor, ¿cómo es esto? Mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer así paso por paso para ti que estás en casa, mira, si disminuyo amoníaco, mira, lo voy a hacer así. Mira. Imagínate que tú tienes esto, tú tienes inicialmente, ahí está, tienes tu, así, tu balancita, equilibrado. ¿Estamos? Donde obviamente que aquí en los reactantes que se encuentra, esto y acá están los productos. A ver, campeón, si tú le quitas amoníaco, ¿qué pasará con este platillo? ¿Sube o baja? Háblame. Quítale más este platillo, ¿sube sí o no? Y si sube, ¿cómo te estaría quedando? Permíteme, te estaría quedando así, mira. Te estaría quedando así. Profesor, ¿me escucha? Dime. Se ve borroso, no se ve. ¿Cómo dices? Que la cámara se ve borrosa. Se ve ya. Se ve borroso, me dice, ¿no? Sí, no se ve. Se sigue viendo borroso ahí, ¿no? Ahí creo que se sigue viendo borroso, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Un toque de comida por mientras, un momentito, voy a decirle a la tutora. Bien, campeón, ahora sí. ¿Todo bien, verdad, jóvenes? Bien. Ahora sí, ¿ah? Observa. Perfecto. Bien, campeón, dice cambiar. Ya, si tú le quitas amoníaco, obviamente este platillo sube. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿hacia dónde hay que desplazar masa para que nuevamente esté equilibrado? Mira. Si está así, ¿hacia dónde hay que desplazar masa para que nuevamente se equilibre? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Dime, ¿hacia dónde? De la derecha. Claro, entonces, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Se terminó. ¿Tú me entiendes? Ya.
Dice acá. Profe, si eso ocurre así, escucha, dice así, ¿ah? Dice de esta manera, escúchame bien. Si va hacia la derecha, dice acá, la concentración del NH4H se disminuye. Claro, si va hacia la derecha, ¿qué significa? Que esto aumenta, mientras que él va a disminuir. ¿Qué sería? Verdadero. Siguiente paréntesis. ¿Qué dice, por favor? Dice así. Jóvenes, ¿un catalizador altera el equilibrio? No, el catalizador no altera el equilibrio, por si acaso. El catalizador no altera el equilibrio. Falso. Siguiente paréntesis. ¿Qué dice acá? Dice así. Al refrigerar el sistema, a ver, profesor, dice, si disminuyo la temperatura, ¿qué dice la teoría? Dice, si aumentamos la temperatura, ¿cuál será mi sentido final? Donde hay déficit de calor. Mira el calor. Pero aquí está el exceso, aquí está el déficit. O sea, si yo aumentaba la temperatura, ¿hacia dónde se iba? Hacia la izquierda. Si yo aumentaba la temperatura, ¿hacia dónde se iba? Hacia la izquierda. Pero como disminuyo, ¿hacia dónde va? Dime, campeón, dime, ¿hacia dónde va? Al toque. Hacia la derecha. Ya está, dice acá. Ajá, profe, la constante de equilibrio. Wow, ¿y ahora qué hago? Recuerda, el valor de la constante de equilibrio solamente va a depender de la temperatura. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir? Tú sabes que la constante de equilibrio aquí es igual siempre. ¿Producto sobre qué? Reactantes. Producto sobre reactantes, ¿cierto? Producto sobre reactantes. En este caso, escúchame bien, ¿ah? Si tú observas acá, jóvenes, productos entre reactantes, ¿cierto? En este caso, a ver, campeón, si va hacia la derecha, ¿qué pasa con estos productos? ¿Aumenta, sí o no? Aumentó, ¿cierto? Y estos reactantes disminuyó. Entonces, campeón, finalmente, ¿qué significa? ¿Qué significa acá? Por lo tanto, la constante de equilibrio, campeón, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Dime. Aumentó. Claro, ¿no ve que el numerador se hace tan grandote y esto se hace pequeñito? En forma neta, ¿qué pasó? Aumentó. Entonces, jóvenes, falso. Y la respuesta. Las 5, rápidamente. Principio del Le Chatelier te va a venir, ¿ah? Principio del Le Chatelier siempre viene, así que ya sabes. Le Chatelier siempre viene. Pregunta 5. Mira, campeón. Te dan dos ecuaciones.
Escucha, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Dice así, ¿no? La disolución del anhídrido carbónico en agua en forma carbónica es un ácido débil que está disociado en protón. Bien, te están contando todo esto, lo que está pasando, dice acá. Determine el valor de verdad o falsedad según corresponda. Campeón dice acá, si se incrementa, ahí está, escucha. Primer paréntesis, principio de ley. Si se incrementa la concentración de protones, a ver, profesor, si aumento acá, si aumento la concentración de hidrógeno. Profe, si aumento la concentración de hidrógeno, a ver acá, mira, acá está, esto. Si aumentas a ver, fíjate que es la regla, si aumentas el hidrógeno, este platillo, ¿qué pasa? Baja, bajó así, baja. Entonces la pregunta es, y si está así, campeón, mira, si está así, ¿hacia dónde hay que transferir masa para que nuevamente esté en equilibrio? ¿Hacia dónde? Mira. ¿Hacia dónde hay que transferir masa? Dime, ¿hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? Hacia dónde? la izquierda. Hacia la izquierda. Se terminó. Entonces, ¿esa acción qué significa? Significa que el aumento de hidrógeno favorece que se forme más de quién, más de él, y que esto se consuma. Eso está provocando. Muy bien. Entonces, en esa pregunta número 5, decimos así, ¿no? Si se incrementa la concentración de protones, el equilibrio se desplaza hacia la formación de ácido débil. A la verdad o falso. Él es el ácido débil, verdad o falso. A la verdad. Muy bien. Si la concentración del ion bicarbonato aumenta, aquí está el bicarbonato, aquí está. Dice, si aumentamos la concentración del bicarbonato, aumenta. Ya. Si aumentamos esa concentración, campeón, lo mismo, escúchame, está así. Profe, inicialmente está así, pues en equilibrio. Si aumento esta concentración, ¿qué pasó este platillo? Baja, así, bajó. O sea, está así. Está así. ¿Hacia dónde hay que desplazar más? Dime, ¿hacia dónde? Dime, ¿hacia dónde? Derecha, izquierda, tú dices, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Claro, hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que está favoreciendo que se forma más de él y que esto se consuma. Es lo que significa, ¿cierto? Dice, ¿se escucha? Aumenta el equilibrio. Bueno, si la concentración aumenta, dice ya, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Claro, ¿verdad? Verdadero. Dice, si incrementamos la concentración de CO2, profe, si aumento, ¿concentración de qué? De CO2. Profesor, si aumenta el CO2, te dice, aumenta la concentración de H2CO3, veamos acá. Escucha acá. Fíjate en la primera ecuación. Si aumentamos el CO2, ¿qué pasa con mi mano izquierda? Sube o baja, háblame. Aumentale más esta mano. Habla, sube o baja mi mano izquierda. ¿Tú qué dices? Así baja. Baja. Ya. Baja. ¿Hacia dónde hay que transferir masa? ¿Hacia dónde hay que transferir masa para que ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Derecha. Muy bien. ¿Se ha terminado? Entonces, ¿qué te dice ahí, campeón? Dice así. Claro, aumenta la concentración de él. A la verdad. Verdadero. Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta 5? La letra casita. Mira, prácticamente son preguntas recontra bonitas que tienen que ver con el famoso principio de Le Chatelier. ¿Sí? Muy bien.
Hablemos de una celda galvánica. Una celda galvánica es una pila, campeón. Es una pila simplemente, ¿sí? Profe, la cámara no se ve. Ah, ¿verdad? Faltó izquierda. Campeón, una celda galvánica, para comenzar, es un sistema que se caracteriza porque adquiere un cierto voltaje. Me dejo entender. En otros términos, es una pila, más claro. Cuando hablamos de una celda galvánica, estamos hablando que internamente tiene dos semiceldas. En una de ellas ocurre la oxidación y otra la reducción, llamado ánodo-cátodo, en este caso. Aquí tenemos el famoso que ánodo. Y acá tengo el cátodo. ¿Lo ves? Escúchame, esto que está acá es el famoso puente salino. Puente salino. Puente salino. El puente salino no es un tubito en U invertido y punto. No. Es contiene una sustancia iónica. Pues es puente salino, un puente de sal. ¿Me dejo entender o no? ¿Qué es lo que pasa? En el proceso, por ejemplo, él se va a quedar cargado negativamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el puente salino? Del puente salino va a tener que bajar, ¿qué cosa? Carga positiva para neutralizarlo. Me dejo entender similarmente. Él se queda cargado positivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de aquí va a bajar iones negativos para neutralizarse. El puente salino, ¿qué función cumple, campeón? Neutraliza cualquier exceso de cargas. El puente salino así neutraliza cualquier exceso de carga. ¿Sí? El puente salino neutraliza cualquier exceso de cargas, neutraliza el puente salino. Eso es muy importante acá, ¿están de acuerdo? Campeón, escúchame bien. A nosotros nos van a pedir normalmente dos cositas. ¿Cuál es el potencial estándar de la celda? Porque ese es el propósito. El propósito que cuando tú tengas dos semireacciones generes una pequeña pila. Esa pila justamente te van a pedir cuál es su potencial y cuál es su diagramación. Por ejemplo, acá escucha. Potencial estándar de la celda, sí. El potencial estándar de la celda. ¿Qué entiendes con la palabra estándar? Estándar, entiéndelo por favor que ya de antemano, la presión ¿cuánto es? Una que atmósfera
Temperatura, ¿cuánto vale? 25 grados Celsius y la concentración es 1 molar. Entiéndelo, así está. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y ese potencial estándar de la celda cómo se calculará? De la siguiente manera. Escucha. Ese potencial estándar de la celda, ¿a qué es igual? El potencial estándar de ¿qué? De oxidación más el potencial estándar de reducción. Así. ¿Sí? Ese potencial estándar de la celda, ¿qué es igual? Dime, campeón. ¿Potencial estándar de qué? De oxidación más reducción. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, profesor, ¿y cuál es acá la representación? La representación de una celda. Cuando tú quieres representar, campeón, una celda de manera simplificada, es así, escúchame. Vas a poner la oxidación, ¿estamos de acuerdo? Puente salino, reducción, así. Oxidación, ¿qué más? Puente salino, reducción, así. Así. Oxidación, reducción. Obviamente, esto que está aquí, esto que está acá, ¿qué es? Este es el puente salino. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos aquí. Ahí, campeón. Vemos la pregunta 9-10. Puede ser jueves, la 9-10, por el momento. La otra es un repaso simplemente, que al final, si hay tiempo, y lo vamos a ver acá. Pregunta 9, observa. La pregunta acá, número 9. En la pregunta 9 dice así. Las baterías producidas a base de níquel-cadmio, conocidas como NiCad, pueden ser recargadas muchas veces. Y te doy los siguientes datos, Carlos. Mira. Datos del problema, escucha. ¿Cuáles son los datos del problema? Es que el níquel, ganando 2 electrones, te da níquel sólido así. Y por otro lado, el cadmio, campeón, ganando 2 electrones, ¿qué te dan? Así. Campeón, te dan el potencial acá. En este caso, potencial que es igual. Mira, campeón, si tú te das cuenta, aquí está ganando electrones. Cuando gana electrones, ¿cómo se llama? Reducción. Digo acá. El potencial estándar de reducción, ¿a qué es igual? Vamos a ver. ¿A qué es igual? A ver. Según el dato del problema, dice cuánto vale acá. ¿Menos cuánto? Menos 0,28 voltios. Y aquí, ¿cuánto vale, campeón? Menos, que dime, 0,40 voltios.
¿Cierto? Eso es lo que está pasando. Joven, tú sabes que en una reacción redox no puede haber solamente oxidación o solamente reducción. No puede pasar eso. Hay ambos. Alguien se reduce, alguien se oxida. Es algo lógico, porque si alguien ganó, porque alguien perdió, es algo razonable. Entonces, si tú te das cuenta ahí, profesor, ¿cómo yo voy a formar la pila acá? Mira, aquí te están mostrando que ambos que son reducción, no es posible eso. Entonces, a ti, no te preocupes, en tu examen de admisión te van a brindar así. Te van a decir o ambos oxidación o ambos reducción. Finalmente, ¿qué es lo que vas a hacer? Escucha. Cuando a ti te den ambos oxidación o ambos reducción, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Cuando a ti te den ambos reducción o ambos oxidación, escúchame bien, se va a mantener como tal el que tenga mayor voltaje. ¿Quién de los dos tiene mayor voltaje? Habla. ¿Quién? ¿Quién tiene mayor voltaje? ¿Cadmio o níquel? Te escúcheme. ¿Quién? Háblame. ¿Quién es mayor? Habla. ¿Quién es mayor? Dime. ¿Quién es mayor? Te escucho. ¿Quién es mayor? El níquel. ¿Níquel? Ya, por lo tanto, el níquel, como tiene mayor voltaje, se va a mantener como reducción. Se terminó todo. Entonces, observamos lo siguiente. ¿Qué observamos? Observamos lo siguiente. ¿Qué observamos acá? Observamos que el níquel, por poseer, ¿sí? Por poseer mayor voltaje, le escribo, se mantendrá así, se mantendrá como que campeón, como que reducción, ¿verdad? Y tú sabes, vocal con vocal, consonante con consonante. Si hablamos de reducción, esa reducción, ¿dónde? Pues en el cátodo, obviamente. Profesor, entonces, ¿el níquel se comporta como cátodo? Obviamente que sí. Mientras que el níquel, ¿no? El cadmio tendrá ¿qué cosa? Tendrá que oxidarse, ¿no? Mientras que el cadmio tendrá que oxidarse, ¿no? El cadmio tiene que oxidarse, ¿no? Y si el cadmio tiene que oxidarse, ¿no? Entonces, ya sabes, si el cadmio tiene que oxidarse, ¿qué significará? ¿No? Por lo tanto, el cadmio va a pasar de quién a quién. ¿De cadmio a quién? A cadmio más 2, obviamente. ¿Verdad, jóvenes? A cadmio más 2. ¿Y su potencial de oxidación? ¿Cuál sería su potencial de oxidación? Dime, campeón. ¿Cuál sería? ¿Sería lo mismo o sería más? Habla. Si invierte de signo, dime qué sería más, ¿no? Sería más. Ya está. Ahora sí. A ver, ¿qué te dice la pregunta 9? Dice así. Dice así. Ya, pues, relacionado, pues, campeón. El ánodo, campeón, es el electrodo de qué, de cadmio, ¿no? De cadmio. Ánodo, ¿qué vendría a ser, dime, campeón? Electrodo de qué? De cadmio, obviamente. Muy bien, ¿qué más dice el campeón? Oxidación, ¿requiere cuánto, campeón? Claro. Si este señal se oxida, ¿cuánto requiere? Más 0,40. A ver, ahí tú lo cotejas, y la clave, para cotejar nomás, ¿ah? Ahí la clave es la letra casita, por si acaso. Ya está, simplemente es cotejar, cotejar. ¿Sí, jóvenes? La pregunta 10 parece que es un poco más, es más directo todavía inclusive, pero de todas maneras acá fíjate la pregunta 10, observa.
esa pregunta 10. ¿Qué dice la pregunta 10? Dice así, escuchen. Campeón, te están dando como dato lo siguiente. Cobre sólido, cobre más 2, acuoso, 1 molar, puente salino, uno molar. Campeón, mira, así como está, tú sabes, hemos visto, según la teoría, campeón, esta primera parte que me representa, la que oxida, dime, oxidación. ¿Y esto qué sería? La reducción. ¿Cierto? Es así. Se sabe que los potenciales son tales. Ya pues, campeón, ¿qué te dice? Determine el potencial de la celda. Campeón, profesor, entonces acá dije, el potencial estándar de la celda, ¿a qué es igual? Dime, campeón. Potencial estándar de oxidación más que potencial estándar de reducción. ¿Cierto? Sí. Entonces, profesor, acá, el potencial estándar de la celda que es igual. Oxidación. Tigres. Ya está. La oxidación vendría a ser cuando el cobre pasa ¿cuánto? De 0 a más 2. Según el dato del problema, campeón. A ti te están dando como dato cuando pasa el cobre de 2 a 0, ¿sí o no? De 2 a 0. Entonces, ¿cuál sería el potencial de 0 a 2? Te escucho. Habla, ¿cuál sería, campeón? Más 0,34 menos 0,34. Háblame, te escucho. Menos 0,34. Menos Claro. 0,34. Ya te das cuenta. Finalmente, más que reducción. ¿Y de reducción cuando pase quién a quién? De plata más 1 a plata neutro. Plata más 1 a plata neutro. Y, justo, ¿cuánto vale acá? 0,80, ¿verdad, jóvenes? 0, ¿cuánto? 80 voltios. ¿Y eso cuánto es? Salud, Nicole. 0,46 voltios. Entonces, ya tienes la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Sale cuánto? 0,46. ¿Te das cuenta que al fin y al cabo lo que es celda galvánica no es complicado? Simplemente es cuestión de tener tino ahí, campeón, por favor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Nicole, ¿puedo ver esa parte de acá? Sí. ¿El trapito sí? Ya.
En cambio, mira, observa, dice ahí, a ver, te estoy pidiendo los cambios en este caso. Listo. Campeón, mira acá, si tú te das cuenta, campeón, esa es teoría, ¿no? Tienes un alcohol, al final forma un ácido, esa es la famosa oxidación de alcoholes, campeón. Es la oxidación de alcoholes, fíjate acá. Cuando tienes un alcohol y se genera un ácido, la famosa oxidación de alcoholes. Un alcohol se oxida hasta formar un ácido, ¿eso es cierto? Cuando una persona bebe su alcohol, su cerveza en este caso, su alcohol etílico, ¿por qué tiene acidez? No porque el alcohol sea un ácido, sino que dentro del organismo hay una serie de reacciones químicas y se llega a convertir a un ácido. Por ejemplo, el componente del alcohol se llama alcohol etílico, simplemente etanol. Pero cuando se oxida por completo ese etanol en el organismo forma el ácido acético, el mismo componente del vinagre, ¿no? Y ahí justamente viene la famosa acidez. Entonces, jóvenes, este alcohol se va a oxidar. Y si ese alcohol se va a oxidar al toque, si este alcohol se oxida, te puedes dar cuenta por estado de oxidación. Si ese alcohol sufre una oxidación, háblame. Oxidación, ¿cómo se llama el agente? Te escucho. ¿Agente qué? Anime. Reductor. ¿Y cómo llega? Forma oxidada. Y similarmente acá. Aquí el que va a cambiar es el cromo, ¿ah? El cromo es el que va a cambiar. El cromo es el que va a cambiar. Este cromo es el que va a cambiar. El cromo. Aquí cuánto vale el cromo, más 6. Aquí cuánto vale el cromo, más 3. Campeón. Si de 6 pasó a 3, profesor, disminuir, consonante, que es una que ¿qué dime? Reducción. Agente, ¿qué será? Oxidante, ¿cómo llega? Forma reducida. Solamente identifiquemos qué te parece. La primera. ¿Qué dice en la primera? Dice así. El cromo 6 se reduce al cromo 3, ¿verdad? Verdadero. La siguiente, ¿qué dice ahí? El ácido sulfúrico, no, pues, ¿él es agente reductor? No, él no participa de la reacción de forma neta, falso. ¿Qué dice en la letra D, campeón? ¿El alcohol se reduce a ácido acético? No, el alcohol no se reduce, el alcohol se oxida. Falso. El alcohol finalmente, ¿qué tiene? Una que oxidación. Una oxidación, ¿a qué dime, campeón? A un ácido, ¿no? Y la última que dice acá. ¿El alcohol etílico es el agente oxidante? Falso, ¿qué es? El agente reductor. Entonces, ¿qué te pregunta ahí? ¿Qué se cumple? La clave, la letra A, ¿verdad, joven? La clave, la letra. La pregunta 8 es la letra. Y ahí tienes la respuesta a esa preguntita. Tigres, y antes que terminemos acá, te escribo la clave. Es un repasito, simplemente lee más. Aquí, ¿ah? La pregunta 6, acá claves. La pregunta 6 es la letra E, ¿sí? Y la pregunta número 7 es la letra casita. Nada más. Y ya, campeón. Entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, y ya nos vemos en la próxima clase, siempre Dios mediante. Cuídate, jóvenes, gracias, hasta la próxima. Cuídense, hasta luego. Chao, nos vemos, jóvenes. Muchas gracias, profe. Hasta luego, cuídense. Hola, profesor. Hasta luego, nos vemos, cuídense, nos vemos.